hay muchos puntos para tratar de poner un poco de luz sobre los drones y sobre la inteligencia artificial, porque veo que hay veces muchas confusiones y hay gente que realmente lo ve como si fuera una persona. Entonces algunos están a favor, otros están en contra, pero la realidad es que son programas, son líneas de código y es verdad que no tienen sentimientos, no tienen eh, emociones, pero las simulan muy bien. Dejando de lado esta historia, vamos a tratar de ver cuáles son las posibilidades reales que en este ambiente de la inteligencia artificial se produzcan fallos. Por eso no vuelvo a hablar de un complot de las máquinas. Está bueno el título, es llamativo, pero no hablemos de un complot de las máquinas, pero sí vamos a darle la mayor veracidad que podamos al tema, hablando de la posibilidad de fallos. Eh, y para eso vamos a centrarlo en el tema militar y lo vamos a centrar en el tema de los drones. ¿Por qué los drones? Porque ha habido algún incidente hace algún tiempo que pasó bastante desapercibido y sobre todo porque los drones son un poco la evolución de la guerra, ¿no? Eh, en el Distrito Militar Norte, que es la zona que se está produciendo la guerra con Ucrania, el tema de los drones se ha masificado, tanto sean aéreos como marítimos como terrestres, ¿no? Y han dejado en claro, o sea, han saldado una discusión que era cuál iba a ser el papel de los drones. Bueno, claramente la guerra futura va a pasar por la robotización con un máximo grado de autonomía. Por lo menos en el horizonte que nosotros podemos ver, no podemos decir que se vaya a prescindir de soldados, no estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que el peso de estos sistemas cada vez es mayor. La, Hubo algunas sorpresas, porque cuando todos hablábamos de drones, uno imaginaba, no sé, un Predator estadounidense, que básicamente como un Boeing volando, pero nos han sorprendido con otra cosa, que son los pequeños drones, que es una evolución natural de los multicópteros civiles, esos aparatejos que tienen 4, 5, 6 pequeñas hélices y que han tomado inclusive su nombre, drone, dice zumbido característico, ¿no? Son muy baratos de hacer, muy baratos, son bastante complicados de ser detenidos, por lo tanto es un recurso que se dio naturalmente. Lo comenzaron a usar primero como forma de observación. Es lo primero que en la guerra creo que se intenta hacer de que el mundo es mundo, es tratar de ver las posiciones del enemigo, ¿no? A ver contra quién nos vamos a enfrentar. Eh, Esto para ajustar el fuego de la artillería, o sea, vemos dónde están cayendo las municiones, bueno, ok, a ver dónde tenemos, cómo tenemos que apuntar esto, que antes se hacía con otro tipo de observadores, ahora se hace con drones mayoritariamente. ¿Y cuánto iba a pasar para que si tenemos un dron que cuesta unos pesos, algunos cientos de dólares, le pongamos una granada encima y lo arrojemos sobre un enemigo? Y quien dice una granada, dice una mina, una bomba de mortero, una bomba real de pequeño calibre. O sea, la cosa fue escalando porque se vio que fue dando resultado, porque no estaban preparados los sistemas defensivos para ese tipo de agresión. Por ahí si puedo decir, bueno, el ataque va a venir con un helicóptero, como un avión, hay sistemas pensados para eso y ya estaba todo organizada la defensa. Con el tema de estos drones de 2 pesos, no había muchos y se contaba con una ecuación costo-beneficio favorable. Los sistemas muchas veces para destruirlo son más caros, muchísimo más caros que el propio dron. Entonces favorece todo claramente al atacante. Empezamos a ver drones FPV, que son los drones que tienen un operador que los ve, que eran bastante primitivos, baratos,
pero a la vez son muy escurridizos y bastante maniobrables, lo que permitieron esa evolución de un sistema kamikaze eh, improvisado. Y se transformará en una verdadera amenaza a las fuerzas terrestres. Un soldado escondido en una trinchera que es difícil de atacar desde el mismo plano, bueno, arrojarle una granada desde un dron parecía bastante sencillo, y cosa que se ha hecho, y ha habido múltiples videos mostrando este tipo de cosas en esta última guerra que ya lleva 3 años. Eh, pero claro, los drones, sean baratos o caros, tienen un problema. Es que tienen una comunicación permanente con un piloto. O sea, un avión tiene un piloto encima, un helicóptero tiene un piloto encima, que es el que lo vuela y el que dispara sus sistemas de armas. Puede ser más complejo, lo estoy simplificando, ¿no? El dron tiene la misma lógica. Alguien lo tiene que estar operando. ¿O no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si los primeros drones había un operador, ¿cuál era la forma más sencilla de eliminar ese dron escurridizo? Tratar de interferir en la comunicación con el operador. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño raconto de los distintos tipos de drones, porque no todos los drones son iguales. Entonces, funcionan con distintos objetivos, con distinta precisión, con distintos costos, y eso hace que sea más o menos apto para determinadas funciones. Entonces, para poder avanzar en la charla, tenemos que conocer cómo operan los drones. Bueno, los drones más comunes son los de radiofrecuencia. Son muy comunes en el uso civil, son básicamente los que vemos siempre con un radiocontrol. El Patriot, el DJI, son los modelos más conocidos, en general son recreativos o son para determinadas acciones de filmación un poco básicas. También para deportes se usan, para transmisión de videos, para ese tipo de cosas. Son esos drones baratos que decimos que luego habían evolucionado. Hay una versión también de radiofrecuencia que es de uso militar. La característica son drones en general de corto alcance. Los Black Hornet y los Raven son drones de estas características, pero tienen el problema de ser muy susceptibles a las interferencias electrónicas, por lo cual sirven para algunas funciones, pero si el entorno de combate es muy hostil, es muy difícil ser empleados. Después hay una segunda categoría de drones que se llaman por conexión red celular de 4G o 5G. En lo que tiene que ver con los drones civiles, son los que usa Amazon Prime Air para las entregas, o Zipline también para la vigilancia, también se usan para vigilancia urbana. Son los que se usan en general en el monitoreo para infraestructuras de red o para vigilancia ciudadana. Hay una versión militar también, aunque se utilizan poco porque no son confiables, porque dependen de la estructura de redes. Si uno opera el dron a través, por ejemplo, de un celular, eso está muy bonito en una ciudad y está muy bonito en un tiempo de paz. En una situación militar donde se van a atacar esas torres y donde se van a interferir la comunicación, va a ser muy difícil. Por lo tanto, se los usa poco en términos militares, más que nada tal vez para, por ejemplo, como respuestas a desastres naturales donde intervienen las fuerzas armadas, porque ahí no hay una actitud consciente y generalmente todavía hay estructuras que están emitiendo señales. Después hay una tercera categoría que son las conexiones por satélite. Hay drones civiles también, pero son muy costosos, por lo cual solo las grandes empresas los usan, por ejemplo Google o Facebook, para el monitoreo o para la comunicación. Son bastante poco probables de ser usados. Sí se los encuentra más en el ámbito militar. Ahí están los más conocidos, el MQ-9 Reaper, el Global Hawk y otros que vemos tanto en las películas de Estados Unidos. Todos esos tienen comunicación satelital, por eso vemos que el operador, por ejemplo, que está en un container en Nevada, está operando, lo veíamos, operando por ejemplo, en Medio Oriente. Esos drones que luego disparaban un misil Hellfire o algún misil
que mataba 50 personas en una boda, cosa que sucedió muchísimas veces, hay inclusive casos registrados. Sobre ese tipo de drones operan por conexión satelital, operados a miles de kilómetros de distancia por un operador. Vemos que se mantiene la forma, aunque varía la capacidad de ese tipo de dron. Como decíamos, es muy caro, tienen resistencias a las señales, a las interferencias de la comunicación, porque están pensados para situaciones de guerra y entonces por lo tanto los van a interferir, y tienen sistemas de señales encriptadas y redundantes. A pesar de ello, se han registrado casos de drones de estos que han sido derribados precisamente interfiriendo su señal, porque como todo, hay una evolución de los dos lados. Después hay drones de conexión autónoma, que eso significa que no tienen un operador en tiempo real. Esos, por ejemplo, son los que se usan para la fumigación automatizada o relevamientos topográficos en lo que es civil, o también se los usa para espectáculos aéreos con drones. Suelen usar este tipo de conexión. En el uso militar, que es lo que hoy nos interesa, se los usa para misiones de reconocimiento profundo o ataque, porque son más difíciles de ser derribados, dado que no tienen comunicación en tiempo real con el operador. No hay un operador, se lo preprograma el dron y el dron cumple la misión. Hay formas obviamente de interferir, sobre todo con lo que tiene que ver con sus sensores, que le permiten ubicarse y poder seguir la ruta planificada, pero disminuye la probabilidad. Hay algunos de este ejemplo, son los Switchblade. ¿Se acuerdan esos drones que la propaganda occidental los puso como game changer, los que iban a llegar a la guerra y que iban a cambiar la historia? Bueno, es el tipo de drones que finalmente no han cambiado demasiado. Son de temer, pero en determinadas condiciones. Y dentro de esto se podían catalogar el tipo de drones que tienen inteligencia artificial incorporada, que les permite evitar las detecciones y cumplir los objetivos autónomamente. Entonces, en este caso ya no sería solo programado así, sino tendría reacciones. Hay una forma que también se usa, que se llama conexión de enlace de línea de visión, que también se usa en el uso civil en cuestiones deportivas, o drones de fotografía, para corto alcance y demás. Y los militares lo usan, pero en situaciones donde hay interferencia extrema, y que se busca patrullar alguna línea directa. Hay una sexta categoría que es de redes mesh o ad hoc, que se utiliza también para hacer, por ejemplo, enjambres de drones en uso civil, y en uso militar se usa para aplicaciones en tácticas y estratégicas avanzadas, especialmente cuando se coordinan enjambres de drones para atacar. Los militares básicamente, en tren de elegir, prefieren los drones de alimentación satelital, de autonomía avanzada o redes mesh, para tener mayor alcance y seguridad y ser más resistentes en el entorno hostil. ¿Qué drones conocemos más o menos que se han dado en la guerra? Bueno, Ucrania usó los drones Bayraktar TB2. Voy a nombrar algunos nada más, porque fueron muchos más, que son los drones turcos. Esos también fueron calificados como game changer por Occidente, y finalmente los rusos consiguieron la forma de neutralizarlos con bastante éxito. Los Switchblade 300 y los Switchblade 600, que tienen como objetivo destruir pequeños vehículos blindados. Los RQ Hydron, que son unos drones daneses de reconocimiento. Los drones First Person View o FPV, que se usan para llevar estas municiones, cargas explosivas y demás. Y drones modificados como el Mavic,
que son adaptados para tareas de reconocimiento o lanzar pequeñas municiones. Rusia, por otro lado, usó los Shahed 136 y la versión rusa Gerani 2, los geranios rusos, que han evolucionado, inclusive hay distintos modelos, no son los mismos que los iniciales que usaban iraníes. Los Orlandíes, que son unos drones de reconocimiento que los usan básicamente para identificar blancos y corregir el fuego de artillería. Los Lancet 3, que es la evolución de la familia de los Lancet, que atacan objetivos de alta terrestres de alta precisión, en general contra sistemas, por ejemplo, como los HIMARS y ese tipo de blancos. Hay un Kubla, que es un dron suicida desarrollado por Kalashnikov, la empresa se hizo conocida por sus fusiles, y el Eleron 3, que es un dron de reconocimiento táctico usado por las fuerzas rusas en el campo de batalla, ¿no? Que empezaron a usar, y es una creo de las cuestiones favoritas de los drones rusos, es el uso de drones de fibra óptica. Esto, en lugar de tener una conexión por radiofrecuencia o por alguno de los sistemas que estuvimos viendo, tiene directamente un cable de fibra óptico que se conecta entre el dron y el operador. O sea, hay alguien que básicamente con un cable a control remoto lo está manejando. El cable de fibra óptica tiene algunas grandes ventajas, ¿no? Permite ver en tiempo real, transmitir telemetría, traer información de sensores, es imposible de interferir porque no hay señales electrónicas a las cuales puedan hacerle jamming o interferencias electromagnéticas, o sea que proporciona una seguridad bastante alta, es de baja latencia y alta calidad, lo cual permite una muy buena visión de lo que se está viendo y una transmisión de datos absolutamente rápida, ¿no? Lo cual es muy útil, por ejemplo, cuando se transmiten datos de telemetría, si uno quiere, no sé, localizar, vio un sistema, como decíamos, como los HIMARS, que están disparando, tiene segundos antes que ese sistema, o sea, entre que el sistema se detiene, lanza sus misiles y se vuelve a armar y abandonar la zona, pasan pocos minutos. Bueno, es clave entonces la velocidad de detección y la velocidad de transmisión de datos a la artillería para que pueda contraatacar ese sistema. Hay múltiples, ahora estamos centrados en el sistema de drones, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, era la que hablamos, la seguridad y la calidad. ¿Cuál es la desventaja? Que como llevan un cable, el cable tiene limitaciones físicas, obviamente. En general tienen un alcance entre 1 kilómetro y 10 kilómetros de máximo. Uno puede decir, bueno, es bastante, pero bueno, en un campo de batalla a veces se necesitaría un poco más. Y el otro problema que tiene es que llevar ese carretel de fibra que se va a ir desarrollando a medida que el dron se va alejando del operador implica mayor peso, que es peso que se resta de la carga útil que llevaría cuando despliegue. Por ahí si es un dron que es de observación no es tanto, pero es un dron de ataque, por ejemplo, las municiones deberían ser más pequeñas o más livianas. Además, la fibra óptica es bastante delicada y se puede dañar, se puede romper. Y el tema de tener un cable impide que el dron pueda maniobrar, por ejemplo, en un entorno boscoso. Si uno lo quiere hacer meterse entre árboles, puede enredarse con ramas o demás, lo cual es básicamente una desventaja. Entonces, ¿qué se les ocurrió como forma de evitar que puedan ser detenidos por las interferencias, ¿no? O sea, una es, por ejemplo, esa de cable de fibra óptica, pero claro, me limita muchísimo lo que puedo hacer. La otra es dotar a estos drones, que es un poco el centro de lo que hoy estamos hablando, de inteligencia artificial para controlar precisamente estos aparatos, ¿no?
si el canal de operación se interrumpe con el operador, el dron puede, en modo automático, seguir patrullando, buscar e identificar objetivos y tomar en forma autónoma la decisión sobre destruir al objetivo. Por ejemplo, uno tiene un dron patrullando una zona, está buscando, ve una columna, ve que hay, no sé, blindados de transporte, hay un tanque. Bueno, ¿qué es lo que hace el operador? Observa la columna, selecciona un blanco y dirige el dron kamikaze contra el blanco. ¿Qué es lo que tienen como particularidad los drones que tienen inteligencia artificial? Si por algún motivo el operador no tiene contacto con el dron en forma autónoma identifica a los blancos y toma la decisión del ataque. O sea, patrulla, identifica y ataque. Y eso se puede hacer. De hecho, se usa también en cuestiones civiles. Después, si me acuerdo, vamos a mencionar algo. Claro, esto no está exento de problemas y es la razón por la cual titulamos el video como lo titulamos, ¿no? Se publicó el año pasado, en el 2024, un artículo del periódico The Guardian, donde cuentan la historia de un coronel, Tucker 5 Hamilton, 5 es el apodo que tiene, jefe de pruebas y operaciones de inteligencia artificial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tenía una misión de prueba, estamos hablando de un ensayo, donde un dron de ataque tenía que atacar los sistemas de defensa aéreos enemigos, ¿no? O sea, el dron, a la inteligencia artificial que estaba puesta en el dron, se la había entrenado para esa función. Pero quien tenía el derecho finalmente de detonar el explosivo, ¿no?, era un operador. El dron entonces tenía inteligencia artificial, pero también estaba conectado con un operador. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegó el momento, identificó el blanco y todo, el dron decidió proceder para el ataque, pero el operador se lo impidió, canceló la orden del ataque. La inteligencia artificial que estaba comandando el dron decidió que el operador estaba interfiriendo entre el objetivo real, que era su misión de destruir el blanco, su misión primaria, y la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál fue la solución que encontró? Intentar matar al operador. Bueno, cuando detecta eso los que estaban haciendo la prueba, le prohíben, le ordenan no matar a su operador de la misión. O sea, el dron no podía matar a su propio operador para cumplir la misión. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la inteligencia artificial? Dijo, ajá, no puedo matar al dron. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Atacar las antenas y evitar que pueda seguir interfiriendo en mi operación. O sea, el dron estaba absolutamente decidido a cumplir su operación a cualquier costo. Y ahí la duda empieza, ¿no? ¿Cuál es el control real sobre la inteligencia artificial, ¿no? Esta noticia trascendió y el coronel a cargo de esto, Hamilton, tuvo que salir a aclarar y calificar el ejercicio como un hipotético experimento mental no relacionado con desarrollos militares, con el aval de la Royal Aeronautical Society. O sea, básicamente le bajaron el precio. Si bien esto era un ensayo, no podemos desconocer que el hecho pasó. O sea, la inteligencia artificial de alguna manera se insubordinó con la idea de cumplir la misión que tenía asignada. Y empezó a cambiar los objetivos considerando que lo que interfería con su misión era su propio operador. Y si no puedo matar el operador, porque se le ordenó matar al operador, entonces voy a directamente destruir las antenas para que así no lo puedan controlar y terminar su operación, que era básicamente un ataque kamikaze. No tengo los datos de cómo lo pensaba hacer el dron esto, ¿no? Pero bueno, hay drones que tienen distintas funciones. Y también pueden funcionar como enjambres, lo cual quiere decir que la situación es bastante más compleja.
Eh, la realidad entonces es que esto presentó una alerta y puso de alguna manera en el tapete algo que ya viene sucediendo, que es que la inteligencia artificial hace mucho tiempo que está operando en el campo de batalla y funcionando en forma autónoma. No era la primera vez que producía un asesinato la inteligencia artificial, acá fue virtual, pero los hacía realmente en el campo de batalla, siempre de acuerdo a las órdenes que recibía. Algunos lo llaman cadena de la muerte. ¿Qué es la cadena de la muerte? Son los 6 pasos que hay que producir, que es identificar al enemigo, localizarlo, filtrar los objetivos legítimos de los que no, darles prioridad, asignarles unidad de fuego y finalmente disparar. Las primeras 4 tareas son las que efectivamente se consideran más difíciles, que es básicamente identificar al enemigo, localizar, ver dónde está el enemigo. Primero saber quién es el enemigo. Una vez que sabemos quién es el enemigo, saber dónde está, separarlo, filtrarlo de falsos objetivos y darles prioridades si hay más de uno para atacar, para después recién finalmente dar la orden hacia quien va a ejecutar. Esto probablemente no es el mismo dron el que lo va a hacer, es un dron de observación, y el que lo va a terminar de liquidar al blanco, por ejemplo, es una unidad de artillería. Lo que va a hacer el dron es buscar algo que le encomendaron, identificarlo, pasar las coordenadas donde está, analizar la situación para ver si son más de un blanco, en qué orden deben ser atacados y transmitir esa información a las unidades de artillería que van a ejecutar la orden. Por eso lo más difícil es eso, una vez que llegó la información, es un proceso muy rápido y fácil que hace la artillería. Todo esto tiene un inconveniente, que también lo tenemos que tener presente, es que hay que analizar muchísimos datos en muy poco tiempo y transmitirlos a máxima velocidad, porque lo que yo estoy diciendo parece muy fácil, pero para los sistemas automatizados no son tan fáciles. Fíjense que nosotros tenemos programas como ChatGPT que están conectados a una central de proceso de datos enorme, gigante, con enormes consumos y mucha maquinaria y muchas condiciones. Bueno, en un dron autónomo, si no tiene control, y esto es algo que se está empezando a ver con los nuevos equipos que van a salir a la venta, yo decía este año para uso civil, salen más o menos $3.000, son computadoras para que trabaje en forma nativa la inteligencia artificial, o sea, para que yo no me tenga que conectar a algún lado, sino que yo tenga mi maquinita con mi inteligencia artificial y la voy entrenando como yo quiero. Bueno, eso va a salir $3.000 y este año se esperan los primeros CPU que van a funcionar con esa lógica, que no son para una computadora común, son una para otra parte. Bueno, esto en términos militares también existe y probablemente existe desde hace mucho más tiempo. Lo que pasa, bueno, esto no es tan visible y tampoco se publicita. La realización de estas tareas, en realidad, tiene que ver con proyectos. Hay uno que se llama Proyecto Maven en Estados Unidos, que comenzó en el año 2017 con la propia participación de Google, de la corporación Google, porque Google tiene, acuérdense, no solo tecnología, tiene un enorme manejo de datos, y ahora empezamos a ver por qué eran tan importantes los datos personales de la gente, porque servían para entrenar todo este tipo de tecnologías que vienen apareciendo. Por eso uno dice, me regalan un servicio, me regalan algo. En general no te están regalando, están tomando tu dato, que lo que les importa es monitorear tu comportamiento, para eso transformarlo en información, identificar patrones y demás, y todo eso se digiere, podríamos decir de alguna manera, a través del uso de la inteligencia artificial. Bueno, Google es un gran aportante en esto. En el 2018 hubo problemas internos en Google, empleados que protestaron por el uso militar, y finalmente se fue suspendido el proyecto. Yo, permítame ser un descreído, yo no creo que el proyecto se suspenda, yo creo que lo que se hace con el proyecto es que no se hace más público y ya está. Pero nadie va a hacer esto porque hay 4 empleados sensibles que dicen que no les gusta que se use su trabajo para fines militares. Entre las empresas que trabajaron en el proyecto Maven se encuentran algunas que les van a sonar.
Amazon Web Services, ACS Federal, L3Harris Technologies, Maxar Technologies, Microsoft y Sierra Nevada Corporation. Palantir, vamos a hablar después de ella. Préstele mucha atención porque es una empresa revolucionaria en el campo militar. ¿Qué era la esencia del proyecto? Recopilar información, analizarla, o sea, tomar fotografía, imágenes de satélite, datos de geolocalización, sensores infrarrojos, intercepción de mensajes, etcétera, y con todo eso generar información. Se calcula que se le proveía al menos 4 millones de imágenes de los objetivos militares al Pentágono, y la interfaz del programa era llamada Maven Smart System. Tenía la capacidad de mostrar los movimientos de aviones, barcos, equipos militares, logística, ubicación del personal, etcétera. Es básicamente como los que jugaban al TEC anteriormente, los que juegan a juegos de estrategia, que uno va viendo cómo se va moviendo constantemente la posición de cada una de las tropas enemigas y con qué están armadas y qué sé yo. Bueno, básicamente eso es lo que hace estos sistemas de inteligencia volcados a la industria, que son claves. Este sistema se usó y se probó en Afganistán en el año 2017 y en Ucrania en el 2022. Es más, muchos propagandistas occidentales hablaban de este tipo de sistemas y decían que, bueno, que la guerra la tenía ganada Ucrania precisamente porque Occidente contaba con esta tecnología. Esto era obviamente una exageración propia de la propaganda, pero sí era cierto que los rusos estaban preocupados y motorizó el desarrollo de tecnologías propias porque realmente les daba una ventaja táctica muy importante. La información en tiempo real hacía que las unidades militares tuvieran un comportamiento mucho más efectivo en el combate porque coordinaban mucho mejor las acciones, porque contaban con muchísima información, pero no era solo información aislada, sino lo más importante, la integración. Cuando uno habla a veces, por ejemplo, de un F-35 que tiene integración de sensores, bueno, lo tiene el Sukhoi 57, tiene muchos aviones hoy. ¿Qué es lo que tiene de importante, clave? Es que no solo tiene la información, sino que tiene la capacidad de analizarla y transformarla en datos o acciones que favorecen las acciones militares. También se usó la inteligencia artificial, la inteligencia artificial para seleccionar objetivos en la franja de Gaza en la operación militar israelí. Las FDI en el año 2023 demolían los barrios con aviación y artillería junto con población civil que ellos localizaban, o sea, utilizaban la inteligencia artificial para localizar blancos en función de lo que ellos querían. Por eso tenían ese tipo de ataques que a veces mostraban en videos. Además, después las FDI usaban dos programas, uno que se llama Lavender, Pegasus y Where's Daddy. A veces tienen cierta cuota de ironía los programas militares. Where's Daddy es ¿dónde está papá? Para seleccionar los blancos automáticamente. O sea, cuando Israel caza blancos, muchas veces usa la propia inteligencia artificial para seleccionarlos. Por ejemplo, nosotros debemos ser conscientes que las cámaras tienen detección de rostro y se usan en las multitudes, por ejemplo, para detectar determinadas personas. Si eso funciona bien, yo ni siquiera tengo que estar observando nada. Directamente esas cámaras se conectan y un programa de inteligencia artificial va seleccionando y va viendo quién está, va viendo cada persona en forma individual. O sea, es una tecnología que de alguna manera asusta si está puesta en malas manos. Si yo querría identificar un blanco en el medio de una multitud, con estos sistemas lo puedo hacer con una relativa facilidad. Y esto también se usa en términos militares con estos programas que mencioné, que les permiten localizar entre los palestinos, por ejemplo, quiénes eran los líderes a los cuales ellos estaban buscando. Los sistemas de inteligencia artificial básicamente se están convirtiendo en algo crucial en el campo de batalla porque permite
hacer eso que decía cuando hablaba de como si estaría uno viendo un videojuego. Analiza todos los datos en tiempo real y los transforma en órdenes tácticas y operativas. Todo eso da una enorme ventaja a los comandantes que pueden desplegar con mayor eficiencia y rapidez a sus fuerzas. ¿Qué sistemas hay conocidos? Bueno, sistema de comando y control asistido por IA, C2. Analizan datos de múltiples fuentes, sensores, drones, satélites, tropas de tierra, para generar recomendaciones en tiempo real sobre tácticas a seguir, proveen alertas sobre movimiento de tropas y optimizan la asignación de recursos. Obviamente esto le da una gran ventaja al ejército que lo utiliza. Entre eso está el mencionado proyecto Maven, que analiza los videos de los drones para identificar amenazas y proporcionar información, y el que usan los israelíes, el sistema Gabriel, que tiene inteligencia artificial para la integración de los datos en tiempo real y maneja los distintos escenarios de combate. Después hay sistemas autónomos para el control de drones y robots. Permiten que los drones, robots terrestres, hay un montón de drones terrestres, lo que pasa es que olvidémonos de la idea antropomórfica, no es un soldado, un robot disfrazado de soldado corriendo, hay veces son robots de distintos tipos, desde están esos de Boston Dynamics que parecen como unos perros que pueden llevar municiones, hasta otros que simplemente es como un pequeño tractor con orugas que puede disparar, que puede retirar heridos, que puede llevar medicinas, que puede llevar provisiones, que puede llevar municiones. Tiene muchas funciones y hay muchos tipos distintos que van apareciendo. ¿Y qué hacen con los sistemas autónomos para el control de drones y robots que estábamos mencionando? Trabajan en forma coordinada, ¿no? Entonces buscan la información, la coordinan con los ataques y apoyan o permiten o facilitan las acciones de reconocimiento o de evacuación. Entre esos sistemas está el Skyborg de Estados Unidos, que gestiona drones de combate autónomos y coordina sus acciones con aviones tripulados, o sea, lo coordina inclusive con los aviones comunes. Y el sistema Kubla, que es el que mencionábamos de la empresa Kalashnikov, que utiliza sistemas básicos de inteligencia artificial para la selección de objetivos. Después hay enjambres de drones inteligentes. ¿Qué hacen esto? Utilizan algoritmos de inteligencia artificial para operar como si fuera un colectivo, como si fueran peces, un cardumen, bueno, distribuyendo las tareas y objetivos sin intervención humana. O sea, ellos analizan automáticamente, el programa va analizando cómo atacar por dónde en función de los tipos de defensas que haya y los objetivos que deben ser cumplidos. Transforman las órdenes generales en acciones específicas, es decir, un comandante ordena neutralizar tal zona y se le da las coordenadas y el sistema solo busca la forma de neutralizarlo. Entre esos sistemas está el Gremlin Swarm, que es de DARPA, que permite que los drones trabajen en conjunto para reconocimiento y ataque coordinado. Y por otro lado hay enjambres de drones chinos que están diseñados para operación de saturación de defensas enemigas. Por ejemplo, yo quiero atacar un portaaviones y el portaaviones tiene una capacidad X de defenderse. Podrá defenderse contra tantos ataques, pero en algún momento se va a quedar sin municiones o simplemente se van a saturar los sistemas de defensa. Yo puedo generar múltiples pequeños drones, muchas veces de poco costo, que los envío contra ahí, saturo esas defensas para luego permitir el paso de otro tipo de drones o de misiles, o lo combino con misiles, de forma de abrir brechas en la defensa del portaaviones y poder atacarlo efectivamente. Puede ser un portaaviones, puede ser cualquier objetivo, puede ser un sistema antiaéreo, por ejemplo, un sistema Patriot, lo podés atacar de esta manera. No hay una limitación en lo que puede ser. Sistemas de reconocimientos y vigilancias automatizados que analizan imágenes satelitales, videos y datos, SIGINT, ELINT, para identificar movimientos enemigos y posibles amenazas. Generan sugerencias automáticas para ataques o despliegues de efectivo. Entre esos esquemas se encuentra el de Palantir, que pertenece a los Estados Unidos,
que fusiona, esa era la empresa que había sido tan conmocionante al principio, fusiona los datos del campo de batalla para identificar patrones de comportamiento enemigo. O sea, identifica cómo el enemigo se desempeña en el campo de batalla, cuáles son las tácticas, y empieza a identificar patrones y generar respuestas. Rusia tiene uno que se llama Sistema Strelets, que coordina la artillería y los ataques basado en datos de reconocimiento real. Estamos hablando de todos sistemas que lo hacen esto automatizado a una velocidad que ningún ser humano podría llegar a realizarlo. También se usa la inteligencia artificial para la planificación y simulación estratégica. Generan modelos de posibles escenarios de combate en base a datos históricos y actuales. Por ejemplo, cuando un general debería conocer los antecedentes, conocer el territorio, conocer batallas anteriores para ver cómo se había atacado, cómo se habían defendido, etcétera, etcétera. Bueno, estos sistemas utilizan esa misma lógica que emplearía un alto oficial. Y de esa manera, ¿qué hacen? Prevén los movimientos y acciones del enemigo y por lo tanto optimizan la estrategia. Esos sistemas, algunos son el Deep Grim de DARPA, que genera situaciones de guerra para asistir en la toma de decisiones en tiempo real, y el sistema Aurora, que este es chino, y se utiliza para analizar patrones en conflictos y desarrollar tácticas adaptativas. Es decir, no hay una táctica fija, sino la táctica evoluciona en función de lo que hace el enemigo. Sistemas autónomos de defensa activa, que identifican y neutralizan amenazas como misiles, drones o artillería, transforman los datos de los radares y de los sensores en órdenes automatizadas de disparo o intercepción. Estos son más conocidos. Por ejemplo, el Iron Dome en Israel utiliza un sistema de intercepción basado en inteligencia artificial para detener cohetes y drones. Hay veces no lo hace tan bien como hemos visto, y también puede ser saturado. Rusia lo utiliza en los sistemas Pansir S1, que prioriza amenazas automáticamente. El sistema de inteligencia artificial determina cuando hay un ataque múltiple cuáles son los más amenazantes y cómo proceder. Hay asistentes de comando en tiempo real que proveen inteligencia contextual para los líderes del campo de batalla, sugiriendo tácticas basadas en datos también tomados en tiempo real. Es decir, pueden sugerir cómo tomar una posición o cómo defender en función de los datos que van leyendo. Es como si uno tuviera un asesor constantemente diciendo, por acá sí, por acá no, te convendría hacerlo de esta forma. Entre esos sistemas está el Titan de Estados Unidos, que es una plataforma de integración que usa inteligencia artificial para optimizar el uso de los recursos militares en el terreno. La inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras en el uso del campo de batalla. Por un lado, ¿qué es lo que hace? En forma automática resuelve situaciones y transforma datos en órdenes y planteando situaciones de riesgo complejas, por ejemplo. Entonces va analizando el cuadro y va dando soluciones. Y eso lo hace en tiempo real, lo cual implica una enorme carga de datos y una enorme capacidad de procesamiento. ¿Cuál es el problema? Hay riesgo de sobrecarga de datos. Los sistemas que se utilizan tienen que filtrar los datos y priorizarlos en función de las necesidades reales y optimizarlos de forma tal de no saturar a los propios operadores. Interoperabilidad. Los sistemas de inteligencia artificial tienen que poder integrarse con equipos y tácticas ya existentes. No pueden trabajar en forma autónoma, sino tienen que trabajar en forma coordinada de equipos y sistemas que son de otras épocas. Garantizar además la decisión, en teoría por lo menos, de que se respeten las leyes de la guerra. Por ejemplo, no deberían usar municiones prohibidas y demás, pero bueno, sabemos que esto también queda un poquito al costado. Los rusos están usando el sistema de gestión de combate automatizado que se llama ASBU por sus siglas,
que lo que hace es integrar datos de distintas fuentes, satélites, radares, unidades terrestres, para proporcionar a los comandantes una visión unificada del campo de batalla y generar recomendaciones tácticas en tiempo real. Básicamente todo gira alrededor, que les permite mejorar la coordinación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas rusas, optimizar la toma de decisiones y dar respuesta a amenazas emergentes. Fíjense eh, como decíamos, qué difícil es combatir con un ejército que cuenta con todas estas capacidades adicionales. Plataforma de drones autónomos. Sí, es que estoy haciéndolo a bastante ritmo. Plataforma de drones autónomos. Utilizan la inteligencia artificial para coordinar enjambres de drones en misiones de reconocimiento, guerra electrónica y ataques de precisión. Permiten operaciones autónomas con un mínimo de intervención humana. Y se implementan en ejercicios militares para evaluar su eficiencia ante operaciones complejas y en torno de alta densidad de amenazas. Este les va a resultar más conocido. Sistema de reconocimiento facial y vigilancia, que era el que yo mencionaba antes. Se emplea la inteligencia artificial para identificar y rastrear individuos de interés en tiempo real, utilizando cámaras y sensores desplegados en áreas de operación. Por eso cuando la Reta publicaba: la ciudad de Buenos Aires tiene un 75% de cámaras, está cubierta en un 75%, y eso es un gran tema de seguridad, un gran avance. La realidad es que tiene un uso dual. Debería ser usado para precisamente buscar individuos en comportamientos sospechosos o con antecedentes, y sin embargo parece que para eso no ha sido muy exitoso, porque la inseguridad sigue como siempre. Ahora, ellos tienen la capacidad de ver que cualquiera de nosotros circule por la calle, vaya a un domicilio, entre, salga, entre un banco. Los movimientos que haga los pueden ir monitoreando por la red de conexión. Cuanto más desarrollada sea la red de ojo, que son las cámaras, más fácil es que te puedan controlar y rastrear sin que tengan que ponerte un espía a seguirte. Olvídense ya de las maniobras de antiseguimiento de la Guerra Fría que veíamos en los espías. Ahora simplemente son las cámaras que hay en todos lados las que te vigilan. Pero el problema era, claro, muchas cámaras, pero ¿quién controla eso? Bueno, ahora lo que hay son software que sintetizan toda esa información. En principio se usa para operaciones de seguridad y contraterrorismo, y se puede usar en zonas conflictivas. Por ejemplo, yo en un aeropuerto puedo tener el sistema operando autónomamente, y lo que va a estar es registrando cada una de las personas y viendo el comportamiento de cada una de las personas que pisan ese aeropuerto, para tratar de buscar algo que pueda ser sospechoso. No sé si esto es bueno o es malo. Indudablemente en manos de las élites que nos gobiernan hoy y de los políticos que lo gerencian no es bueno, definitivamente. Hay sistemas chinos de plataforma de control y comando inteligentes que analizan grandes volúmenes de datos para generar estrategias operativas y órdenes tácticas con los mismos criterios que antes. Sistemas de armas autónomas que desarrollan vehículos aéreos y terrestres no tripulados, submarinos, equipados con inteligencia artificial, que pueden llevar a cabo misiones en forma autónoma, identificando y neutralizando objetivos. China se ha destacado en esto. Después hay redes de sensores inteligentes equipados con inteligencia artificial, que también lo mismo, detectan amenazas potenciales y demás. Vayamos ahora, pasada la parte más técnica, a lo que es más fácil de entender. ¿Quién lidera esta revolución tecnológica en el ambiente militar? En general, las opiniones son que Estados Unidos es el que está más adelante, porque tiene el mayor presupuesto de defensa, porque tiene plataformas de inteligencia artificial con drones autónomos, vehículos terrestres y submarinos en cantidades,
y porque tiene algunas cuestiones claves como la colaboración con el sector privado, como decíamos, Palantir, Lockheed Martin, Google, que trabajan suministrándole grandes volúmenes de información, y tiene una historia de liderazgo en lo que es ciberseguridad y electrónica. ¿Qué problemas tiene Estados Unidos? Tiene mucha burocracia que ralentiza la implementación de nuevas tecnologías que emergen. Depende mucho de alianzas internacionales. No tiene soberanía tecnológica en algunos sistemas, porque precisamente la globalización lo llevó a ese punto. Y por otro lado, hay una inherente corrupción en todo el sistema militar e industrial, que obviamente alcanza el tecnológico, porque hoy es inseparable, que es histórica. Eh, Después, China. China es el que avanza más rápido en una estrategia integrada. Tiene un enfoque en la fusión militar-civil. Claramente trabajan en conjunto y no lo ve como dos segmentos separados. Por lo tanto, cada desarrollo en el sector civil chino tiene rápidamente aplicaciones militares, no hay una conexión más estrecha. Eso le permite un progreso mucho más rápido en enjambre de drones, armas autónomas y vigilancia masiva con inteligencia artificial. Tiene, además de eso, una gran capacidad de producción. Básicamente ellos fabrican casi todo y un despliegue de tecnologías a gran escala. Y además cuenta con otra ventaja que, si bien Estados Unidos tiene un gran presupuesto militar, las inversiones de China en investigación y desarrollo son masivas. ¿Cuál es el talón de Aquiles de China? Tiene dependencia tecnológica de sectores claves, el tema de los semiconductores y la pelea con Estados Unidos es una muestra de ello. Ahí fíjense cómo China quiere los conductores de 3 nanómetros y trabajar por menos, pero en realidad está trabajando con los de 7 nanómetros y creo que está llegado a 5 en algunos casos. Bueno, todo eso tiene que ver con que está un paso atrás de Estados Unidos. Uno dice, para la mayoría de las aplicaciones da lo mismo que tenga 3 o 5 o 7 nanómetros. Bueno, para estas aplicaciones tan exigentes como las que se usan en las cuestiones militares, ahí es donde saca alguna pequeña ventaja. Y el otro problema que tiene China es que carece de experiencia operacional en acciones de combate real con este tipo de sistemas. China hace muchos años que no entra en ninguna guerra y no tiene. Estados Unidos de alguna manera tangencialmente la tiene. Y después aparece Rusia. ¿Rusia qué tiene? Rusia tiene algunas aplicaciones tácticas que le da ventaja, por ejemplo, en que tiene la capacidad de integrar la inteligencia artificial en las armas existentes. Drones kamikaze, tanques y sistemas antiaéreos muestra que Rusia desde siempre trabaja con esa idea. Tiene experiencia directa en conflictos en Siria y en Ucrania, y eso le ha permitido probar y refinar su tecnología, y tiene un enfoque en guerra electrónica y ciberataques con inteligencia artificial desarrollado. ¿Cuál es el problema de Rusia? Limitación en lo que tiene que ver con el presupuesto. No tiene presupuesto ni de Estados Unidos ni el de China. Está atrasada en la investigación básica de inteligencia artificial, cosa que reconocen los propios rusos, y tiene dependencia de componentes importados, precisamente como hablábamos con China. En definitiva, Estados Unidos sería el que tiene menos dependencia, pero también la tiene porque lo fabrica en otros lados y porque hay empresas que son proveedoras y son extranjeras. Lo que quiere decir es que nadie tiene una autonomía, y ahora precisamente que se está rompiendo el mundo en parte, seguramente veremos desarrollos autónomos. Estados Unidos, en definitiva, entonces tiene mayor aplicación en inteligencia artificial, con una estrategia enfocada en la ventaja cualitativa. China lo sigue paso a paso, diría que evoluciona más rápido todavía que Estados Unidos, y prioriza las capacidades masivas y autónomas. China trabaja mucho en función de drones y vigilancias basadas en IA. Y Rusia ha desarrollado
una inteligencia artificial enfocada en la guerra electrónica, en los ciberataques y en los drones kamikazes. ¿Por qué? Porque eso aplica más aplicaciones prácticas que avances disruptivos. O sea, los rusos tienen una filosofía histórica de ser muy práctico en sus armas. Sus armas no son para una exposición, no son para jugar, no son para asombrar a nadie, son para que funcionen. Siempre fueron los rusos actuaron con ese criterio y lo transmiten a las armas de hoy. El resto del mundo está rezagado, muy rezagado con respecto a estos tres países. Israel, el Reino Unido, Alemania y Francia son los que tienen algunos nichos, pero están muy lejos. Por ejemplo, Israel está especializado en sistemas autónomos y de ciberdefensa. Europa Occidental en su conjunto participa en proyectos colaborativos, pero su desarrollo es bastante lento, burocrático y depende de alianzas internacionales. La India tiene programas en desarrollo, pero todavía por limitaciones presupuestarias están lejos. Entonces, Estados Unidos domina en tecnología disruptiva, China en lo que tiene que ver escala y autonomía, y Rusia en lo que es táctica, práctica y relaciones costo-efectivas mejores que las del resto. El resto del mundo acompaña. Y ahora vamos a lo último, para terminar, que es un poco el tema de por qué drones asesinos. ¿Existe una posibilidad de que un sistema falle, que un sistema militar de inteligencia artificial falle y actúe contra sus propios creadores, contra otros seres humanos que no son designados como blancos? Bueno, la respuesta lamentablemente es que sí. Hay un riesgo de que haya errores de programación, son los bugs. Te vieron, por ejemplo, cuando salen juegos a la venta, suelen salir con errores, se queda congelado, que le pasa algo que no está bien y que después se corrige más adelante. Esos son errores de programación. Bueno, ese pequeño error de código puede producir comportamientos no deseados y alterar todo. La probabilidad de que un error de programación afecte un sistema que tiene millones de líneas de códigos, es una probabilidad que se califica como moderada, es decir, de alrededor de un 30%. O sea, la posibilidad de que falle algo y funcione mal por programación es de cerca de un 30%. Por ejemplo, un fallo en la lógica aplicada en el sistema de inteligencia artificial puede hacer que el dron interprete como amenaza un objetivo que es inofensivo y producir un ataque contra un objetivo falso. Eso sería un error de programación. Después el sesgo en los datos de entrenamiento. Los sistemas de inteligencia artificial dependen de datos para aprender. Son como máquinas que hay que alimentar constantemente para que esos datos generen las respuestas adecuadas. Ahora, si los datos están incompletos o están sesgados, puede inducir a la toma de errores en la toma de decisiones. Y la posibilidad de esto es bastante alta porque la inteligencia artificial todavía no se ha probado en estos entornos masivamente. Y esto tiene que ver, reduce a la identificación equivocada de entrenamientos. Por ejemplo, si yo fuera ucraniano ahora y digo que hay coreanos del norte combatiendo con las tropas ucranianas, y resulta que instruyo a mis sistemas para que ataquen a los coreanos del norte, por ahí aparece un coreano del sur que es confundido por el sistema, porque tiene los mismos rasgos y es atacado. ¿Y por qué pasó eso? Y porque se la entrenó mal, porque le dieron determinadas características para identificarlo, pero no lo suficiente para que funcione bien. Otro problema que puede haber, interferencia externa o guerra electrónica, que un adversario pueda manipular los sensores, como la inteligencia artificial ve, escucha y piensa, lo hace a través de sensores. Si yo logro interferir, por ejemplo, en las imágenes que recibe, podía producir un comportamiento errático y de esta manera producir errores que después puedan ser explotados. Esto es básicamente lo que se conoce como el hackeo o manipulación de datos para producir problemas. En este caso,
los anteriores habían sido moderados y en este caso se lo califica como una posibilidad también moderada. Después, la aparición de condiciones operativas inesperadas. Los sistemas de inteligencia artificial funcionan, como decíamos, sobre entornos planificados, porque en definitiva, por más que parezcan muy inteligentes, trabajan sobre comportamientos preaprendidos. ¿Qué pasa si yo pongo a la inteligencia artificial en un entorno para la cual no fue entrenada, que no está preparada? Va a producir confusiones y va a generar estados que pueden ser caóticos. Por ejemplo, confundir civiles con combatientes en un entorno humano, porque no imaginaba, o sea, el sistema está entrenado para todos los que no son míos son enemigos, y resulta que de golpe lo puso en un lugar que está lleno de neutrales y me los confunde y los ataca, y eso puede pasar. Y fallos en los controles de seguridad, la falta de redundancia de sistemas de control pueden permitir que pasen estas cosas. La probabilidad esta la consideran baja, porque si los sistemas están bien diseñados, son robustos, no debería haber este tipo de problemas. Ahora, hay un problema adicional. Todo esto está muy bien, o sea, muy bien a medias, ¿no? Pues yo puedo tener un dron que se equivoque y mata a su operador, como dijo, puedo tener un dron que de golpe abre el fuego contra una multitud porque confunde. Es una situación trágica, pero limitada y que puede ser a futuro corregida, estudiando cuál fue el problema, rediseñando, evitando los factores que desencadenaron eso. Ahora, la inteligencia artificial se usa en otros sistemas, que son los sistemas estratégicos. ¿Por qué? Porque los sistemas estratégicos necesitan operar al límite y funcionan con una velocidad de reacción mucho mayor. Y para eso, en general, emplean datos de satélites, radares, sensores, 5 minutos. Y tienen que actuar en milisegundos. Por ejemplo, si yo quiero detener un misil que está entrando, ¿cuánto tiempo tengo para actuar? Tengo que localizar el misil, tengo que identificarlo, tengo que seleccionar el tipo de armas, ver la trayectoria, disparar, prever dónde va a estar cuando se intercepte. Hay una serie de cálculos que hay que hacerlos muy, muy, muy rápido e ir corrigiendo muchas veces porque los propios sistemas atacantes cambian la dirección, entonces yo tengo que cambiar la respuesta, la tengo que ir adecuando a la evolución del atacante. Por ejemplo, los sistemas Aegis BMD estadounidenses son el sistema más avanzado de Estados Unidos en ese aspecto, y los S-500 rusos son los más avanzados de Rusia. Rusia ha conseguido crear algoritmos que permiten anticipar estas amenazas a altísimas velocidades, ¿no? Para eso también utilizan algoritmos de inteligencia artificial de predicción de patrones de comportamiento de adversarios, prevén movimientos estratégicos y ahí preparan respuestas. Y todo esto pasa a una velocidad tal que un operador humano no tiene mucha chance de hacer nada. Entonces hay que automatizar la respuesta. Eso, no solo la identificación, sino que la respuesta también tiene que ser en cuestión de fracciones de segundo. Y coordinar todo eso lo hace la inteligencia artificial y muchas veces integrando distintos tipos de datos y fuerzas. Es brutal la cantidad de información que tiene que manejar la inteligencia artificial en esto. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un fallo? En general, la inteligencia artificial detecta una amenaza y responde. Y la respuesta tiene que ser lo más instantánea posible. Porque, por ejemplo, si yo tengo un sistema antimisiles y viene un avión con un misil de radiación que se guía por la radiación y detecta mi sistema y dispara, yo tengo una fracción de segundo para poder responder.
porque si yo me demoro mucho, vuela por el aire todo mi sistema, entonces tengo que contestar lo más rápido posible. Entonces, la reducción de ese tiempo de decisión se hace solo con la inteligencia artificial, ya esto supera las capacidades humanas. Ahí necesitamos ya que la inteligencia artificial responda, planifique y ejecute lo más rápido posible. Por eso los misiles hipersónicos son tan complicados, porque superan las capacidades de procesamiento de datos que tienen los sistemas actuales. Ahora, vamos a complejizarlo un poquitito más. Ponemos cabezas nucleares. O sea, ya no estamos viendo que van a matar a una persona o un grupo de personas por accidente. Estamos hablando que se está produciendo un ataque nuclear. Y hay un fallo del algoritmo. Y se interpreta, por ejemplo, una señal como un error, ¿no? Por ejemplo, un satélite interpreta un reflejo del sol en una nube como el lanzamiento de un misil. Lo confunde y el sistema se dispara a una velocidad que no permite reacción humana. Porque ya está automatizado, porque si yo intento poner filtros humanos que digan esto pasa o no pasa, no tengo tiempo para reaccionar. Todo es tan rápido que no se puede contestar antes de tiempo. Y también, bueno, la inteligencia puede ser, como habíamos mencionado, hackeada. Entonces, provocarlo, hacer que actúe mal a propósito. Y esto generar una escalada accidental porque puede interpretar eventos ambiguos como agresiones. Por ejemplo, la caída, no sé, de un meteorito produce un temblor y puede ser identificada como una explosión nuclear, en realidad de otro origen. Esto se aclararía rápidamente, pero acá estamos hablando todo en cuestión de segundos, de milisegundos. No hay tiempo de ir a preguntarle a nadie, no hay tiempo de nada, es un operador que tiene que tomar la decisión y probablemente se va a terminar automatizando la decisión. El sistema, por ejemplo, Perímetro ruso, algunos lo conocen como de mano muerta, ¿qué hace? Automatiza todo. Automatiza todo. Si hay un ataque y se descabeza las decisiones políticas, se descabezan los sistemas militares, si no hay nadie con quien comunicarse y el sistema detecta determinados patrones que tienen que ver con un ataque nuclear, responde con un ataque nuclear. O sea, y esto es muy primitivo con respecto a lo que hoy está pasando. Y todo mucho más rápido. Está bien, uno podía argumentar, por ejemplo, como que esto podía pasar también con la intervención humana. Acuérdense cuando un sistema soviético detectó un lanzamiento de misiles falso y un hombre llamado Stanislav Petrov concluyó que era una falsa alarma y evitó la respuesta nuclear rusa que podía haber producido una guerra nuclear. También hubo un incidente con el satélite NORAD en 1979 de las mismas características. Pero no siempre va a pasar eso. Y eso todavía había una mediación humana. Pero lo que nosotros vamos es a algo que no va a haber mediación humana porque simplemente no fue pensado para la participación humana, porque la participación humana es extremadamente lenta. Lo del sistema NORAD parece que fue un simulador de entrenamiento que fue cargado accidentalmente con un sistema de alerta temprana que indicaba un ataque nuclear masivo. Eso fue identificado como un error y no hubo respuesta nuclear. Ahora, ¿qué pasa si esto se hace todo automáticamente con una fracción de segundo? Tal vez nunca se llega a registrar eso. Entonces el problema de la inteligencia artificial es que acelera los tiempos y que precisamente por su enorme velocidad prescinde de la actividad humana. Pero como cualquier sistema de programación puede tener una falla. El problema es que cuando detectemos la falla, si la falla se da en un sistema nuclear, ya va a ser tarde. Cuando nos demos cuenta que falló, que fallaron los controles, se puso una falla en cadena de lo que debería haber evitado eso, simplemente se acabó todo. Si esto fuera, como decíamos, en un campo de batalla,
con un ataque de drones y bueno, se podrá perder una batalla, pero ahí termina la historia. Pero acá puede ser mucho más grave. Entonces no hay una conciencia de los sistemas de inteligencia artificial para atacar al ser humano. No tienen ese espíritu, no tienen esa capacidad, no son autónomos, son dependientes de algo. Y ese algo es su programación, sus sensores, su estabilidad, su entrenamiento, los datos que reciben. Ahí es donde está el problema. O sea, el programa funciona y puede funcionar bien y es un programa sin sentimiento y no se va a equivocar todo, excepto que algo funcione mal. Y la posibilidad que algo funcione mal está, no solo está, es real. Y es más, casi yo podría asegurar que en algún momento va a funcionar algo mal. El problema es que dónde funciona mal y qué funciona mal. Si funciona mal un sistema Pansir, no pasa nada. No pasa nada grave, por lo menos. Si funciona mal un avión de combate y por ahí se estrella, lo derriban, qué sé yo. Ahora, si lo que funcionó mal es el sistema nuclear y se produce, por ejemplo, por error, un lanzamiento de un Sarmat, bueno, la vuelta atrás va a ser muy complicada. Entonces, lo que estamos tratando de ver es que esto puede ser un problema en determinadas condiciones. De hecho, es un problema y es muy difícil que tenga solución porque son muchas las posibilidades diferentes de que se produzca un fallo y lo que no hay es tiempo de corrección. O sea, nosotros en algunos ámbitos se va a corregir, pero en otros no. Y depende de dónde sea el ámbito, las consecuencias pueden ser muy graves.